Hola, mi nombre es Sofía Neri y en este podcast presentaré un análisis crítico sobre uno de los casos más emblemáticos de la justicia internacional, el caso Akayesu, resuelto por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, también conocido como TPIR. Este episodio forma parte de mi proyecto final de Derecho Internacional Humanitario, cuyo objetivo es evaluar cómo se aplican en realidad las normas que buscan proteger la dignidad humana, incluso en los peores escenarios, los conflictos armados. Elegí este caso porque creo que representa un antes y un después en la historia del derecho internacional humanitario y del derecho penal internacional. Marca la primera vez en que una corte internacional reconoció la violencia sexual como un acto constitutivo de genocidio y además pone en evidencia dilemas éticos, fallas de la comunidad internacional y la importancia de la responsabilidad penal individual. En los próximos minutos analizaré el contexto histórico, el marco jurídico, las violaciones al derecho internacional humanitario, la resolución del caso, así como también los dilemas éticos y la justicia de la sentencia. Ahora vamos con el contexto histórico y humanitario. Para entender la importancia del caso es necesario regresar a Ruanda en 1994. Ese año, el país vivió uno de los episodios más brutales de violencia masiva desde la Segunda Guerra Mundial, el genocidio contra la población Tutsi y los Hutus moderados. En tan solo 100 días, alrededor de 800,000 personas fueron asesinadas de forma sistemática. Las masacres incluían decapitaciones, violaciones grupales, torturas, incendios y persecuciones casa por casa. Las autoridades locales y nacionales, junto con milicias extremistas, participaron activamente en estas atrocidades. En este contexto aparece Jean-Paul Akayesu, alcalde de la comuna de Taba. Su papel era esencial porque como máxima autoridad local tenía el deber legal y moral de proteger a la población civil. Sin embargo, no solo la protegió, sino que permitió, facilitó y en algunos casos alentó los crímenes cometidos en su territorio. La gravedad de los hechos y la incapacidad de Ruanda para impartir justicia llevaron a la creación del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que fue el encargado de investigar y juzgar a los responsables del genocidio. El marco jurídico de este caso, ahora vamos a analizar qué normas del derecho internacional humanitario se aplicaron en este caso. Primero, debemos recordar que el conflicto de Ruanda era un conflicto armado no internacional, por lo que resultan aplicables el artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra, el protocolo adicional 2 relativo a la protección de personas en conflictos internos. Estos documentos establecen principios esenciales del derecho internacional humanitario, como el principio de distinción, el cual prohíbe atacar a civiles, la prohibición de la tortura, la violencia sexual y el trato cruel, la protección especial de mujeres, menores y población no combatiente. Además, el TPIR aplicó derecho penal internacional, particularmente el delito de genocidio, definido como la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Otra norma clave fue la responsabilidad penal individual. A diferencia de los estados, aquí se juzga a personas que ordenan, facilitan o no impiden crímenes cuando tenían el deber de hacerlo. Ese fue precisamente el caso de Akayesu. Como una autoridad civil, él tenía la capacidad de detener los crímenes, pero eligió no hacerlo. También se aplicaron normas sobre crímenes contra la humanidad, como exterminio, violación, persecución y otros actos inhumanos contra la población civil. En suma, este caso se construyó sobre una sólida base jurídica del derecho internacional humanitario, la cual fue combinada con normas del derecho penal internacional para asegurar que los responsables rindieran cuentas. Los hechos y las violaciones que se hicieron al derecho internacional humanitario
Pues bueno, fue que Akayesu fue acusado de múltiples violaciones graves al derecho internacional humanitario. De acuerdo con el juicio, durante su mandato como alcalde, ocurrieron asesinatos masivos, torturas, persecuciones y violencia sexual sistemática contra mujeres tutsis. Uno de los elementos más relevantes fue que Akayesu toleró y facilitó violaciones grupales dentro y alrededor de la oficina comunal donde él trabajaba. Allí mismo se detuvo, golpeó y agredió sexualmente a mujeres y niñas tutsis. Su presencia legitimaba los abusos. En algunos testimonios se señaló que él estaba presente mientras las mujeres eran violadas, y él no hizo nada para detenerlo. Este hecho convirtió al caso en un precedente histórico. Por primera vez, un tribunal internacional reconoció la violación sexual como un medio para destruir física y psicológicamente a un grupo, y por lo tanto como un acto constitutivo de genocidio. También se comprobó que Akayesu incitó a la población hutu a atacar a los tutsis, dando discursos que promovían el odio étnico. Asimismo, él fue hallado responsable por permitir la existencia de fosas comunes y por no impedir los asesinatos, aun cuando tenía control sobre la policía local. En resumen, lo que se consumó fueron violaciones al principio de distinción, violaciones a la prohibición de ataques contra civiles, violencia sexual como arma de guerra, tortura y trato cruel, y además la responsabilidad por omisión como una autoridad. La resolución del caso y el impacto jurídico que tuvo fue que el 2 de septiembre de 1998, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda condenó a Jean-Paul Akayesu por genocidio, por violaciones graves del derecho internacional humanitario, por crímenes contra la humanidad, incluyendo violación, tortura y exterminio. Fue la primera persona en la historia condenada formalmente por genocidio por un tribunal internacional. Además, la sentencia afirmó que la violencia sexual se puede constituir como un acto de genocidio cuando busca destruir a un grupo étnico. Este reconocimiento transformó para siempre el entendimiento de la violencia sexual en conflictos armados. El impacto de este caso sigue vigente, pues hoy en día la Corte Penal Internacional utiliza los criterios que fueron establecidos en este juicio para calificar y juzgar violencia sexual, especialmente en contextos de conflicto armado. El análisis crítico y ético va más allá de lo jurídico, pues este caso plantea importantes dilemas éticos. Primero, la responsabilidad moral de las autoridades locales. Akayesu pudo haber salvado muchas vidas, pero él eligió no hacerlo. Este caso muestra cómo la omisión es tan grave como la acción en el contexto de crímenes masivos. En segundo lugar, vemos el papel de la comunidad internacional. La ONU tenía información sobre el riesgo de genocidio desde antes de 1994, pero no intervino. Este fallo ético demuestra que el derecho internacional humanitario no solo debe aplicarse para castigar, sino también para prevenir. Y en tercero, la justicia para las víctimas de violencia sexual. Durante años, la violencia sexual fue minimizada en el derecho internacional. El caso Akayesu corrigió esa injusticia. Aunque todavía existen países donde la violencia sexual en conflicto continúa sin castigo, ahora bien, vamos a ver si fue justa la sentencia. Yo considero que sí, pero también considero que es insuficiente, pues muchos responsables nunca fueron juzgados y las víctimas recibieron poca reparación emocional y material. Sin embargo, la sentencia abrió puertas esenciales para futuros procesos internacionales. Para cerrar, el caso Akayesu creo que no solo es un precedente jurídico, es un recordatorio del poder que tiene el derecho internacional humanitario para proteger la vida y la dignidad humana. Este caso nos enseña que la justicia internacional puede tardar, pero cuando llega establece estándares que pueden cambiar la historia. También nos demuestra que la ética no es secundaria en tiempos de guerra, al contrario, es en donde más importa. Casos como este siguen siendo relevantes hoy en día en conflictos como Siria, Sudán y Ucrania.
donde las violaciones al derecho internacional humanitario siguen presentes. Creo yo que el entender este caso, analizarlo críticamente y reflexionar sobre su impacto es fundamental para construir un mundo donde la guerra tenga límites y donde la justicia internacional siga siendo una herramienta para proteger lo más valioso que tenemos, que es la vida humana. Gracias por escuchar este análisis.